¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, de verdad, cambia el juego para que nuestro inglés suene más natural. Los adverbios de frecuencia. Parecen palabritas simples, ¿no? Pero la diferencia que hacen es enorme. Bueno, veamos cómo se usan. Pensemos un segundo en nuestro día a día. Siempre nos preguntan o nos preguntamos, ¿qué tan seguido haces esto o lo otro? Son preguntas súper comunes y claro, saber responderlas bien en inglés es clave para cualquier charla. Y bueno, ¿cuál es el secreto para responder esas preguntas? Justo eso, los famosos adverbs of frequency. Si alguna vez te has quedado pensando, ¿dónde pongo esta palabra? ¿Va antes o después? Bueno, hoy vamos a dejar todo eso súper claro. Ok, pero ¿qué son exactamente? Es más fácil de lo que parece. Son simplemente palabras que nos dicen qué tan a menudo pasa algo. ¿Pasa siempre? ¿A veces? ¿O de plano nunca? Piénsalo como si fueran un termómetro de nuestros hábitos. Y para que quede todavía más claro, imaginemos una escala. En un extremo, al 100%, tenemos always, o sea, siempre. En el otro extremo, en el 0%, está never, nunca. Y justo a la mitad, ¿qué tenemos? Sometimes, a veces. Todos los demás adverbios que vamos a ver se mueven entre estos puntos. Ahora sí, veamos la lista completa, ordenada desde lo más frecuente a lo menos frecuente. Tenemos always, usually, often, sometimes, occasionally, rarely, hardly ever y por último, never. Esta es, digamos, nuestra caja de herramientas para ser súper precisos. Muy bien, ya tenemos las palabras. Pero ahora viene la pregunta del millón, la que causa todos los dolores de cabeza. ¿Dónde? ¿Dónde las ponemos en la oración? Aquí es donde la mayoría se equivoca, pero tranquilidad. Con un par de reglas sencillas esto va a quedar más claro que el agua. A ver, son básicamente 3 reglas de oro. La primera, la regla general, es que el adverbio va justo antes del verbo principal. Por ejemplo, I always eat. Fácil, ¿no? Pero, ojo, aquí viene la gran excepción, el verbo to be. Con él, la regla se da vuelta y el adverbio va después. O sea, she is always happy. Y la tercera regla es para cuando tenemos un verbo auxiliar, como can o will. En esos casos, el adverbio se pone en medio, como un sándwich, entre el auxiliar y el verbo. Así que la clave de todo es fijarse bien qué tipo de verbo estamos usando. Ok, ya tenemos las reglas. Ese es el primer paso. Ahora, ¿qué tal si vemos los errores más, pero más comunes? Así los podemos identificar y, claro, evitarlos para sonar mucho más pro. Miren, este es un error clásico y muchas veces pasa porque pensamos en español. Ponemos el adverbio después del verbo, ¿verdad? Decimos I eat always, pero no, en inglés es al revés, I always eat. Y con el verbo to be pasa lo mismo, pero a la inversa. El error es decir she never is, cuando lo correcto es she is never late. Esto nos demuestra por qué es tan importante recordar dónde va cada cosa. Bueno, y si todo esto de las reglas suena un poco aburrido o difícil de recordar, no hay problema. Les tengo un par de trucos, de esos para la memoria, para que esto se nos quede grabado a fuego. Truco número 1. Piensen que el adverbio es como pegamento, es pegajoso. Siempre quiere estar pegadito al verbo principal, así que se le pega justo adelante. Always eat, often play, usually study, ¿ven? Se pega al verbo. Y para la excepción, el famoso verbo to be. Piensen esto, el adverbio es su sombra. A donde sea que vaya el verbo be, ya sea is, am o are, la sombra, o sea el adverbio, lo sigue justo por detrás. He is always happy. We are never late. Sencillo, ¿no? Es su sombra. Bueno, ya basta de teoría. Llegó la hora de la verdad, ¿no creen? Vamos a poner todo esto en práctica con un pequeño reto. A ver qué tal nos va. A ver, empecemos con algo fácil. Para calentar motores, tenemos estas palabras. I, always, eat, breakfast. ¿Cómo las ordenamos para que la oración quede perfecta? Tómense un segundito para pensarlo. Listo. La respuesta correcta es I always eat breakfast. Aquí aplicamos la regla general, la del pegamento, ¿recuerdan?
El adverbio always va justo antes del verbo principal, eat. Ok, vamos a subirle un poquito el nivel. Ahora las palabras son she, never, be, late. Cuidado, que aquí está el verbo especial, el to be. ¿Cómo armamos esta oración? Exacto. La respuesta es she is never late. Lo primero es conjugar el verbo be, que para she es is. Y luego aplicamos la regla de la sombra. El adverbio never va justo después. ¡Perfecto! Último reto, ya para que esto quede súper consolidado. Las palabras son they, often, play, football. ¿Cómo queda esta? A pensar. Y la respuesta es they often play football. Una vez más, es la regla general. El adverbio often se pega justo antes del verbo play. Reto superado, muy bien. Y bueno, con esto ya tenemos las herramientas básicas para usar estos adverbios sin miedo y con total seguridad. Ahora, la única pregunta que queda en el aire es, ¿con qué frecuencia hay que practicar? ¿Always? ¿Usually? ¿Often? Bueno, la respuesta ya la saben. La clave para la fluidez está en la práctica. ¡Hasta la próxima!